eso también. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por la vida de tu siervo, por amarlo tanto, Dios, por bendecirlo. A veces tenemos momentos, Señor, de dificultades en cuanto a la parte económica o por cualquier otra circunstancias, pero estamos fundamentados en Cristo. Cuando lleguen esos momentos difíciles, cuando lleguen los vientos contrarios, cuando lleguen las lluvias y cuando estamos bien fundamentados en ti, no habrá ruina. Señor, Él está fundamentado en ti y tú lo bendices y tú lo sostienes. Que este mensaje, Señor, sea de mucha bendición para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. La paz del Señor con todos nosotros. Amén. Ya le presentó los dientes a la persona a su lado. Sonríale a la persona que tiene al lado. Salúdela, preséntele los dientes. No le presente el ceño así, todo arrugado así, no. Sonría con el hermano, con la hermana que tiene ahí al lado. Y si es su esposo, con mayor razón. Si es su esposa, si es su familia, con mayor razón. Quiero compartir hoy con ustedes, iglesia, un mensaje que se llama los pulmones de la fe. Los pulmones de la fe. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Qué ocurrencia, ¿cierto? Pero en la medida que desarrollemos el mensaje va a entender. Entonces vamos a hacer un ejercicio un momentico. Vamos a inspirar. Usted sabe que la respiración es inspirar y expirar, ¿cierto? Entonces vamos a inspirar. Lo más que usted pueda inspirar a la cuenta de 3, usted va a sostener aire. Listo, vamos. 1, 2 y 3. Inspire. Bote el aire. Sabroso respirar, ¿cierto? Cuando lo hacemos conscientemente se siente diferente. No es algo que siempre está ahí. Tú y yo no tenemos que pensar para respirar, pero es algo natural, porque hace parte de la necesidad para vivir, ¿cierto? Vamos a inspirar otra vez. Tome aire, le conviene. Inspire. Eso, que se infle ese pecho, ese diafragma, esos pulmones. ¿Cómo llama el mensaje? Los pulmones de la fe. Listo. Ahora vamos a sostener la respiración durante 10 minutos. A la cuenta de 3. ¿Listo? Digo, no, 10 minutos. Entonces, ¿por qué a veces pasamos 8 días sin venir a buscar el aire que necesitamos para los pulmones, que son los que van a llenar la fe? Los dos pulmones de la fe que hoy quiero presentarles son la palabra y la oración. O no presentarles, porque usted y yo ya los conocemos. Muchos de nosotros hemos visitado hospitales y hemos visto las personas que tienen problemas de respiración. La situación tan difícil y tan angustiante en la que están, en su estado físico, especialmente hablando. Pero para el creyente, la respiración de la palabra y la respiración de la oración tiene que ser un inspirar y expirar. Debe ser constante. A veces le dedicamos mucho rato a las redes sociales. A veces le dedicamos mucho rato al deporte, y qué bueno, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que son buenas, pero que nos apartan también de lo que es mejor. Y el mensaje es los pulmones de la fe, porque es que es a través de la palabra y es a través de la oración que nosotros podemos alimentar la fe y fortalecernos, permanecer en la fe. ¿Sabes, iglesia? A través de la palabra nosotros aprendemos a orar. Nunca olvide lo que le voy a decir. A través de la palabra nosotros aprendemos ¿qué? A orar bien. Porque es que si oramos, hay orar bien y hay orar mal. Jesús lo dijo. Ustedes oran y no reciben porque oran mal. Es decir, que hay que saber orar con fundamento en la palabra. Entonces lo que les digo es que nunca olvidemos es que para aprender a orar hay que venir a la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios cuando venimos también que aprendemos por qué
cosas debemos orar y con qué fundamento debemos orar. Es inspirar y expirar. Inspiro la palabra, la consumo, pero también expiro la oración. ¿Qué estoy orando? ¿Estoy orando el propósito de Dios o estoy orando para el propósito mío? ¿Cierto? Entonces es a través de estas dos bendiciones, de estas dos herramientas, de estas dos maneras de comunicación que tenemos con el Padre, obviamente con la inspiración de su Espíritu Santo, que nosotros podemos respirar, que nosotros podemos permanecer en vida en nuestro espíritu. Vamos a ir a Marcos capítulo 1 versículo 35. El ayuno nos recuerda que podemos vivir sin comida, pero que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Por eso ayunamos, no para aguantar hambre. Esa es la razón de ser. Marcos capítulo 1 versículo 35. ¿Sabes qué hacía el Señor? Se levantaba ¿para qué? Se levantaba a orar. Dice en esta versión: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Es decir, Jesús casi que ni se había despertado y se iba a orar. Él nos enseñó a vivir una vida de oración. Muchas veces oró el Señor, oró para hacer milagros y oró también en la intimidad. El Señor, en medio de la oración íntima que tenía en esa comunión con el Padre, el Señor, a pesar de que Él era el Verbo encarnado, a pesar de que Él era la palabra, el Señor oraba. El Señor oraba. Nosotros estamos llamados a hacer eso con mayor razón. Con mayor razón necesitamos ese respirar, llenar los pulmones de la fe. Porque es la palabra y es la oración la que llena nuestras vidas, la que nos da el aliento, el aire para seguir avanzando. Podemos vivir sin comida, pero no sin la presencia de Dios. Podemos vivir sin dinero, pero no sin la presencia de Dios. Podemos vivir incluso sin la salud, pero no sin la presencia del Señor. Entonces el Señor se levanta muy de mañana, siendo muy oscuro, y dice la palabra del Señor que sale. Eso me habla a mí de una acción de apartarse, de salir del afán del corre-corre. ¿Será que el Señor no tenía cosas para hacer? Él tenía 3 años para ejercer su ministerio. Y su ministerio no era salvar solo al pueblo judío, era para salvar la humanidad. Y si alguien en esta humanidad tendría afán, tendría que ser nuestro Señor. Sin embargo, Él sacaba el momento para comunicarse allí con el Padre. Vamos a cantarle al Señor. Yo creo que usted pronto la conoce. Yo no me la sé muy bien. Voy a sacar el pastel. Lo importante es que oremos. Y le agradezco a él que muy juicioso ha estado sacando esa canción. ¿Ustedes conocían a Daniel? Bueno, toma allí ese momento y salgamos allí de ese afán, de ese corre-corre. Tomamos un momento allí con el Señor. Cantémosle: Señor, espéranos, porque queremos acercarnos, Señor. Queremos acercarnos como prioridad temprano, Señor. No cuando ya tomamos la decisión, sino antes de tomar la decisión. No cuando ya empezamos a caminar, sino antes de caminar en un propósito. Dirige nuestros pasos. En medio de la oración te buscamos, y en medio de la palabra tú nos hablas también. Y en medio de la oración también te escuchamos, Señor, con tu Espíritu Santo que nos habla y nos enseña y nos guía. Cántale al Señor: espérame por la mañana. Díselo al Señor: espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes de que salga el sol, antes que comience el día. Quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves
aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Díselo al Señor. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Señor, nos acercamos en esta mañana, oh Señor, reconociendo que necesitamos tu palabra como el aire, necesitamos tu voz, Señor, escucharte, Señor, para poder saber cómo avanzar, cómo caminar, Señor. Dios, rogamos que sea una necesidad como el respirar, el podernos acercar temprano, el darte prioridad, Señor, en nuestras vidas. No queremos empezar el día sin hablar contigo. Díselo al Señor. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Si lo necesitas, díselo. Espérame, Señor. Espérame que necesito tu mirada sobre mí. Llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Díselo al Señor. Espérame. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Díselo, espérame, Señor. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espéranos, Señor. Espérame. Él es tu amado, cántaselo a Él. Espérame, Jesús, por la mañana. Espérame, Señor. Te anhelamos, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Reflexiona un momento en este final de la canción y dile al Señor: espérame, Jesús. Espérame, Jesús, por la mañana. Si Él es tu amado, si Él es tu prioridad, díselo. Amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame. ¿Sabes, iglesia? Cuando usted llegaba acá, ya el Señor estaba esperándote. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos saben que el Señor nos va a hablar en esta mañana? Aleluya. Vamos a ahora entender algo que es muy importante, iglesia. Para nosotros la oración y el estudio de la palabra no es opcional. No puede ser opcional. ¿Para ti es opcional respirar, iglesia?
No es opcional para ti respirar. Los pulmones de la fe solamente se ensanchan y funcionan cuando hay gasolina, cuando hay aire, cuando hay aliento de vida que entra, expande los pulmones, dan vida y vuelven y expiran, para que declaremos en la oración el propósito y la voluntad de Dios, para que el Señor ilumine, como cantábamos en la canción, nuestro corazón. ¿Sabes por qué, iglesia, el Señor tiene que iluminar nuestro corazón? Porque el corazón del hombre es engañoso. Porque del corazón del hombre es donde nacen los delitos, los homicidios. Pero hay alguien que escudriña los corazones, y ese es nuestro Dios, el Dios que inspiró esta palabra, el Dios que nos abrió a través de su Hijo Jesucristo la opción de entrar confiadamente y a través de la oración poder hablar con Él y comunicarnos. Recuerda, iglesia, que la oración no es un monólogo donde usted solamente viene y habla y habla y habla. En la oración hay un momento, como dice el salmista en el Salmo capítulo 73, que no entendía muchas cosas y andaba en un conflicto personal como buen hombre de Dios que era, donde veía injusticias y veía que a los buenos le pasaban un montón de cosas buenas, malas a los buenos, y a los malos, a los que no tenían en cuenta a Dios, le pasaban un montón de cosas buenas. Entonces él empieza en ese conflicto como hombre de Dios que es. ¿A quién no le desagrada la injusticia? Al hombre de Dios tiene que desagradarle la injusticia. Si incluso al hombre malo le desagrada la injusticia, cuando no es él el que la comete. Lo podemos ver en la política, pero no me voy a meter para allá. Entonces el Señor tiene que escudriñar nuestros corazones, iluminar nuestros corazones, y es a través de la oración y es a través de la palabra que nosotros podemos tomar ese momento, esa quietud, como hizo Jesús en el primer versículo que vimos, salir del afán. Usted y yo no podemos salvar el mundo, iglesia. Nosotros le queremos hacer milagros a la familia, le queremos hacer milagros al jefe, le queremos hacer milagro a todo el mundo, y nos olvidamos que hay un milagro más grande, y es que Dios está esperándonos todos los días para esa comunión con Él. Como les digo, no es un monólogo, es llegar. Y el salmista en el Salmo capítulo 73 dice que a pesar de que él veía todas esas injusticias y estaba allí casi en una situación ya casi de amargura, dice, hasta que entrando allí, en esa intimidad con el Señor, dice, comprendí el fin de los malos y comprendió los propósitos del Señor. El salmista dejó de llegar con su monólogo de lo que estaba sucediendo. ¿Sabes, iglesia? Tú y yo no podemos ser más buenos que Dios. Si a usted le desagrada la injusticia, usted que también de vez en cuando usted y yo a veces somos injustos, dígame cuánto más al Señor, que es perfecto, le desagrada. Pero a través de la palabra entendemos que Dios extiende su misericordia, que Dios no está tardando para hacer su justicia, sino que está permitiendo que todas las personas puedan correr al arrepentimiento y a la salvación. ¿Dónde aprendimos eso? En la palabra. ¿Dónde entendemos eso? En la palabra. Y en la oración es que lo asimilamos, porque el salmista se le hacía difícil hasta que entró allí al lugar santo y oró. El salmista David decía, me levantaré de mañana, presentaré mi petición y esperaré. La oración es una necesidad, iglesia, para todos nosotros. Es tan necesaria que cuando usted y yo estamos durmiendo, tenemos que seguir respirando. Por eso, gracias al Señor, la oración es algo que se hace de forma natural y sin estar nosotros pendiente o programando eso. Porque usted se imagina cómo dormiríamos si usted y yo tuviéramos que administrar la oración. Si usted y yo tuviéramos que administrar la palabra.
Pues les digo, usted y yo podemos administrar la oración y usted y yo podemos administrar la palabra. La oración es necesaria para nosotros. Cuando usted y yo estamos durmiendo, nuestra respiración se hace natural porque no podemos descansar. Usted se imagina que usted se empieza a quedar dormido y inspiro, expiro, inspiro, expiro. Usted bien cansado. Y se queda dormido y ya como ya se quedó dormido, ya no está consciente de inspirar, entonces vuelve y se levanta. Pero ¿sabes qué, iglesia? En la creación de Dios, nosotros durmiendo respiramos. Nosotros descansando respiramos. Pero en el Espíritu, nosotros viniendo a la palabra descansamos. Usted no descansa cuando lee las promesas del Señor. Usted no descansa cuando escucha la voz de Dios que le dice, estad quietos. Aprendemos a descansar en el Señor solo cuando vemos lo que Él ya ha hecho. Porque es en la palabra de Dios, como les decía al principio, donde Él nos instruye por qué debemos orar y cómo debemos orar. Y es que también oramos mal. Si no se pudiese orar mal, Jesús no le hubiese enseñado a los discípulos. Recuerda cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Jesús, enséñanos a orar. ¿Recuerdan ese pasaje? Y está bien que nosotros debemos acercarnos con un corazón sencillo y sin tantos protocolos, porque a veces también ponemos una oración como una lista de chequeo. Ustedes lo han escuchado, y usted para orar tiene que hacer esto. Respirar es sencillo. Solamente se le hace difícil, quizá algunos de nosotros en este momento tenemos familiares o amigos que están en el hospital, que cada inspiración es un esfuerzo de vida. Cada inspiración es un milagro. ¿Saben qué? A los que hemos estado en esa situación, ahí es cuando usted y yo aprendemos a respirar, aprendemos a valorar cada bocanada de aire. Ya se ha dicho, hay un momento en el que esto se va a prohibir. Te va a hacer falta la palabra. Te vas a quedar con lo que tengas en tu corazón, porque el Espíritu Santo de Dios trabaja con lo que tú también has alimentado tu mente. Pero si en tu mente solo hay TikToks, ojalá cristianos, ¿cierto? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. El apóstol Pablo le escribe a un joven que se está empezando a levantar, o bueno, ya Dios lo ha levantado de tal manera que ya está sirviendo, ya está liderando, ya está con ciertas obligaciones en la iglesia. Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿En la lectura de qué? Del periódico de ayer, como dice la salsa. En la lectura de la palabra, en la exhortación. Hay gente que le gusta exhortar a los hermanos, pero sabe muy poco de palabra de Dios. Para exhortar con autoridad, debes hacerlo fundamentado en la palabra. También Pablo le dice a Timoteo que se ocupe de la enseñanza. ¿Usted cómo va a enseñar si usted no aprendió primero? Es una necesidad, iglesia, es una necesidad. Para el creyente, como lo vimos en el primer punto, Jesús salir del afán de la vida. Y otra necesidad para el creyente es ocuparse de estudiar la palabra de Dios. Es ocuparse, es con diligencia, procurar allí. Buscar la palabra del Señor como si fuera el aire. Buscar la oración como si fuera el aire. Aquí el contexto es porque Timoteo tenía unas obligaciones, pero yo ya lo he dicho varias veces acá y se lo digo al ministerio cada vez que puedo. Yo le dije, les he dicho, no hay nada más peligroso para un servidor de la iglesia que orar en público cuando no oró en secreto. No hay nada más peligroso para un servidor de la iglesia que venir a adorar en público cuando no adoró en secreto.
Porque a veces la función, el hacer, el correr, tantas cosas nos arrebatan el aire, nos arrebatan el aliento, y sin ellos no hay respiración. Si no hay oxígeno, iglesia, para el creyente, usted puede ser Superman, pero sin la presencia de Dios, usted nos va a tocar ponerle un tanque de oxígeno. Que no haya que ponerle un tanque de oxígeno a los hermanos, porque es que Satanás es audaz, el mundo es audaz, sagaz, sabe entretener, sabe ir sumergiendo a la persona debajo del agua, de tal manera que la persona no se da de cuenta hasta que ya se siente asfixiado. ¿Y cómo nada una persona cuando ya no tiene aire? Chapalea. Ya no hay dinámica, ya no hay coordinación. No esperemos a que nos falte el aire de la palabra y de la oración, iglesia, para empezar a respirar cuando ya es tarde. Siempre que esto sea una necesidad, que se te vuelva un hábito, como desayunas, como almuerzas, como comes, que se te vuelva una necesidad, que se nos vuelva una necesidad. Y Pablo, ¿por qué le decía a Timoteo que fuera la palabra? Vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Entonces de Timoteo 3, 16, 17 nos dice Pablo, o le dice a Timoteo y también a nosotros, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra inspirada? La palabra inspirada tiene que ver con la respiración. Él exhaló la palabra. Cuando Él exhala la palabra, usted y yo leemos la palabra e inspiramos. Hay aliento para nuestro espíritu. Hay una conexión otra vez para que nosotros seamos llenos con vitalidad en cada momento, en toda circunstancia. Él nos llena con su palabra. Continúa diciendo Pablo que toda la escritura, además de ser inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Con la escritura, no porque a mí me parece que las cosas tienen que ser así, o es que yo creo que las cosas, debes hacer las cosas de tal manera. Todo lo que los líderes y los pastores nos orientan tienen que estar fundamentado en la palabra del Señor. Me gusta mucho la palabra que usa Pablo acá, porque él dice que además de ser inspirada por Dios, además de ser útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? En el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Usted se da cuenta que el hombre de Dios no es perfecto, iglesia? El hombre de Dios está en perfeccionamiento, pero ¿a través de qué se hace ese perfeccionamiento? A través de su palabra. A través de la palabra es que nosotros vamos conociendo a Jesús, porque el Espíritu Santo nos va revelando el carácter de Jesús y va generando en nosotros ese mismo carácter. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesús, que nos parecemos a Él. Entonces la palabra que yo quiero resaltar ahí es perfeccionamiento. Primer aspecto que vimos, salir del afán. Nada puede ser más urgente, iglesia, que tú estés consciente de que Dios está a tu lado. Nada puede ser más urgente en este afán de la vida moderna, sobre todo donde todo es tan inmediato, que la presencia del Señor. Entonces, lo primero es salir del afán de la vida. Lo segundo, ocuparse en lo primero y más importante. Lo tercero, lo estamos viendo, el perfeccionamiento por la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 sería el cuarto punto. Colosenses 3:16 escribe Pablo: la palabra de Cristo more
de a poquito en ustedes. ¿Cómo dice? ¿Qué es abundancia? Plenitud, llenura. Me gusta mucho orar, medida buena, apretada, remecida, ¿cierto? Pero eso va más allá de lo material. Es la presencia de Dios, es la abundancia de la palabra en nuestras vidas. Pablo dice a los colosenses, les dice, la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Es habitar, permanecer, no venir de visita. Él no dice que la palabra de Dios les visite los domingos en el culto. Dice, more en abundancia en ustedes. Y dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra del Señor. Cantando con gracia. ¿Dónde está la gracia? En la palabra del Señor. Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Dónde deben de estar nuestros corazones? En la palabra del Señor. Y de esa manera lo podremos hacer con gracia para el Señor, con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Pero para un adorador poder escribir una canción o un himno espiritual, tiene que tener palabra de Dios. Yo soy de los principales, soy adorador, pero el ministerio sabe que soy de los principales críticos de muchas canciones que hoy en día se cantan. Y de muchas canciones que hoy en día suenan mucho. Pero que usted va y mira la palabra del Señor y no hay palabra, o en casos incluso hay herejías. Y la iglesia traga entero, porque no venimos a la palabra a comparar qué dice la palabra. El quinto aspecto es en 1 Tesalonicenses 5:17. Pablo dice, orad sin ¿qué? César vino. Y si César no vino, nos ponemos a orar. Orad sin cesar, sin detenerte, sin parar. ¿Qué pasa cuando usted cesa de respirar? Nos deja sin oxígeno. ¿Y nosotros sin oxígeno qué? Nos morimos. La oración debe ser también sin cesar. La oración debe permanecer. Debe ser una necesidad como la respiración. Inflar los pulmones. Inflar los pulmones de la fe. Allí es donde se alimenta nuestra fe, en la palabra del Señor y con su Espíritu Santo a través de la oración. Debe ser una relación donde entendamos la vitalidad, la necesidad de ser alimentados por esa palabra de Dios y en la presencia de Dios a través de la oración. Entonces el salir y el ocuparse, para ir concluyendo, es una necesidad de retirarnos y de priorizar lo que es realmente importante. Jesús salió. Nuestro afán, iglesia, no es excusa. Escucha esto. Nuestro afán de la vida no es excusa, sino que es la razón principal para buscar a Dios. ¿Cuántos mantenemos cosas para hacer? Todos acá mantenemos muchas cosas para hacer. Pero que ese afán no sea una excusa para no ir a orar o para no ir a leer la palabra, sino que por el contrario, ese afán que usted y yo, por la vida y por todo lo que tenemos que hacer para poder hacer tantas cosas que necesitamos hacer, que esa sea la razón principal para buscar al Señor. Pero empezamos primero por el afán antes de por la oración. Empezamos primero por la premura, por el corre, antes de por la palabra. Por eso es que usted y yo muchas veces metemos la pata y tomamos decisiones que no fueron inspiradas en la sabiduría de Dios. O nos metemos en relaciones que no fueron observadas, orientadas, o como dice mi hermano Saúl, relaciones equivocadas, porque queríamos llenar unos vacíos sin haber ido al fundamento de la palabra, lo que nos instruye la palabra, y también en la oración a lo que el Señor nos estaba direccionando. La ocupación principal para todo creyente debe ser ir a respirar la presencia del Señor, permanecer, digámoslo así, conectado a ese oxígeno que es su presencia, que es su palabra.
Antes de hacer muchas cosas, iglesia, ocupémonos de la lectura. Llenemos allí nuestro corazón, no de tantas obligaciones y de tantas ocupaciones que también son importantes. No le estoy diciendo que se vaya como un ermitaño por allá para el Cerro del Volador o para el pueblito paisa. Estoy hablando de prioridades, de poner primero lo que es primero. Primero es uno que dos, iglesia. Son herramientas, la palabra y la oración son herramientas y producen en nosotros unos frutos muy hermosos. Nos ayudan estas herramientas. La palabra es un tesoro que nos va a equipar para muchas cosas. En la palabra vemos el propósito de Dios y para qué Dios nos quiere preparar. Y no solamente una vez nos pasa. A veces el Señor nos puede llegar a tocar con algún mensaje y salimos emocionados para la casa, y el lunes y el martes y ya el miércoles usted como que con lo que respiró el lunes y el martes ya tiene oxígeno para el resto de la semana o a veces para el resto del mes. Lo que les quiero decir es que tiene que haber constancia y permanencia. Diga a la persona que tiene al lado: constancia en la oración, permanencia en la palabra. Ahora dígale: constancia en la palabra y permanencia en la oración. Como decía el salmista, como los dije ahorita, presentaré mi petición, presentaré mi oración y esperaré. Es allí donde usted y yo podemos descansar, cuando el Señor nos dice a las peticiones en las oraciones: espéreme un poquito. Ahí podemos descansar mientras esperamos. Pero también podemos entender y podemos tener paz cuando el Señor dice: no es posible, no está dentro de mi propósito esto que me estás diciendo. Por eso hay que venir a la palabra y conectarlo con la oración. Oremos al Señor. Se le va el tiempo muy rápido. Ponte de pie, iglesia, y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, en este momento. Señor, quizá dentro de la programación estamos acá en un espacio del servicio tradicional que nos reunimos, y sí o sí, Señor, de alguna manera tenemos que, quizá para muchos, cerrar los ojos y esperar la oración de salida. Pero, Señor, que sea un momento de conciencia, mientras somos conscientes del aire que inspiramos en este momento de quietud en medio de este mensaje. Mientras sentimos el aire llegar a nuestros pulmones, entender, Señor, que así como este cuerpo necesita el oxígeno, nuestro espíritu necesita tu palabra. Nuestro espíritu necesita la comunión que tú has abierto para nosotros, y que esa comunicación está en el Espíritu Santo de Dios, que Él nos guía, Él nos enseña tu palabra. No se puede separar una de la otra. Son como dos pulmones, Señor, que activan, que trabajan en pro de seguir alimentando nuestra fe. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque tú a través de la palabra nos enseñas y nos guías. Nos muestras las cosas que han de acontecer, revelas, iluminas todo, para que tu pueblo pueda entender el propósito eterno del Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque a través de la oración nosotros escuchamos tu voz que nos instruye también. A través de la oración escuchamos palabra de fortaleza, palabra de sabiduría, palabra de exhortación. Guía, Señor. Y te bendecimos, Padre, porque a través de Cristo Jesús es que tenemos este privilegio, esta bendición de la vida, Señor, de la vida eterna que es solamente en ti. Señor, rogamos por la vida de cada uno de los hermanos que están acá, más allá quizá de una agenda o de una programación, que sea una necesidad real en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y, ¿por qué no?, en nuestro físico, Señor. El buscar tu palabra y el buscar la intimidad en la oración, aún en medio del ruido,
aún en medio del correr, aún en medio de los relojes avanzando, Señor, podamos hacer la pausa y darte el lugar que tú mereces, darte el lugar que nosotros necesitamos y darte el lugar donde conoceremos esas verdades y esos misterios que tú revelas a tu iglesia y ese camino que tú instruyes, no solamente como cuerpo o como iglesia, sino a cada congregación, a cada familia, incluso a cada empresa, Señor, porque sabemos que acá hay empresarios. Señor, sigue hablando a la vida de todos nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de la oración. Gracias, Señor, por la bendición de la palabra. Gracias, Señor, porque has inspirado la palabra. El soplo de tu palabra es el que nos da vida, Señor. Te bendecimos y reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Amén y amén.